hoy los catedráticos hablando de las uniones a temprana edad, matrimonio infantil o como se le quiera llamar. Liliana Pavón es la coordinadora académica del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y se conoce como CLADEN. Liliana, ¿cuál es tu versión de esta problemática de las uniones tempranas, matrimonio infantil, el impacto que tiene esto desde la perspectiva de CLADEN? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos. Realmente nosotras hemos tratado de abordar el tema desde una perspectiva académica, hemos realizado algunas investigaciones, estamos realizando diplomados de formación con actores claves en toda la región para abordar el enfoque. A nosotras nos preocupa mucho la terminología que se usa. Como decía Sonia, en toda la introducción es muy fácil obviar una palabra clave, la violación. Cuando estamos hablando de una relación de un adulto con una menor de edad, con una niña o un adolescente, estamos hablando de un delito sexual. Sin embargo, pero tiene implicaciones legales. Tiene implicaciones legales y también tiene una implicación legales, en cuanto al consentimiento, porque no lo hay necesariamente. No tiene capacidad el menor de consentir. Hay veces que sí, hay relaciones que son pares. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un embarazo infantil de una niña de 12 años, es un noviecito de 15 que la enamoró. Es muy posible que sea un incesto, que sea un vecino. Hay una variación entre la relación de una niña por un delito sexual, o las consecuencias y las circunstancias en las que se da, y el de un adolescente, que sí puede ser que sea un par y que haya cierto consentimiento, aunque nuestra ley no lo prevé. Nosotros además tenemos una ley reciente que modificó el Código Civil y que por lo tanto eliminó los artículos del Código Civil que permitía la validación de los matrimonios a mayores de 16 años. Ya eso no es posible. Sin embargo, la práctica sabemos que no era por la vía legal que se daba en su mayoría. No significa que no se estuviera utilizando. De hecho, muchos casos, incluyendo de más de 3 décadas, fueron validados por tribunales de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, matrimonios entre adolescentes y hombres de 50 y 60 años en la República Dominicana. Eso era una práctica desconocida, pero se hizo una investigación en la que participaron algunos magistrados que dejó a todo el mundo boca abierta. Se está utilizando el Código Civil para validar esto, que no es más una práctica de violación, que además tiene un factor cultural importante. Tenemos una apreciación del que se lleva a la niña. O sea, la viola, pero si se la lleva está bien. Si la mantiene está bien. Si le provee económicamente. O sea, si el depredador carga con su presa. Exacto. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestras niñas, que somos un factor económico, que necesitamos de un hombre que provea para nosotras y que si provee, no importa la edad que tenga. O sea que hay un tema de pobreza muy marcado en el tema y de dependencia económica. Así es. Cuando hablamos de el matrimonio infantil, y en este caso Altagracia Concepción como terapeuta familiar y de pareja, y también para Luis, cómo no, que el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, lo despoja de... Yo tengo una expresión muy particular, creo que es una frase muy mía, que digo que los niños lo que tienen que ser es felices. Los niños tienen que ser felices, ¿ah? Porque es la etapa, como decía Ricardo en el introito del programa, donde nosotros deberíamos estar perennemente en esa condición de inocencia y de... Pero, ¿qué implicaciones tiene, Concepción, Altagracia, matrimonio infantil, interrumpir una etapa de la vida en la que tú eres pleno? Porque entre los recuerdos que atesoro de mi infancia está básicamente todo lo que nosotros hacíamos en términos de diversión. Sí, fíjate, el doctor Nieves decía algo muy interesante en el inicio, o sea, el niño no deja de ser niño, va a seguir siendo niño y hay un proceso natural que se da en el ser humano que no se puede detener, es natural, tú no lo puedes detener porque hay un embarazo. Una niña que tiene un embarazo a temprana edad, de 12, decía aquí la doctora, tú le vas a tronchar
ese desarrollo de su pensamiento, de su sueño, de lo que es su esencia como niña. O sea, hay una parte aquí que se va a cortar y que no va a desarrollar necesariamente su ser. O sea, hay una parte psicológica que le va a poner a ella a andar más rápido en algo que ella no entiende. Por ejemplo, una niña de 12 años, de 15, de 16, no tiene capacidad para cuidar a un niño. No tiene capacidad para cuidar un hogar, que es lo que tiene una persona a partir de 20 años, 24 años. Entonces, estamos coartando y deteniendo un desarrollo psicológico, un desarrollo mental en una niña. Momentito, tiene que por pensar favor. en otra cosa. Aguárdenos un segundito, Más no se vaya. que en ella desarrollarse, en jugar, en ser niña, en ser una persona que tiene que estudiar, que tiene información. Todo eso se va al carajo. Perdonen la palabra. Vamos a ver. Entonces, es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. Es un tema de salud pública, es un tema de la sociedad, es un tema de todos los adultos. Porque esas niñas son las que van a ser las próximas adultas en esta sociedad. Así es. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Si usted quiere comentar, dar su opinión o tiene alguna situación en particular que quiere compartirla con nosotros, pues puede llamarnos también. Tenemos la posibilidad a través de las redes, tales como el canal en vivo en YouTube, usted puede hacer sus preguntas. Luis, adelante. Mira, como tú decías, la adolescencia probablemente es la etapa más feliz y la niñez, pero también es la más vulnerable y donde son más friables las personas a llevarse o a modificarse. Y culturalmente nosotros, tanto a nivel rural, más que todo, pero también a nivel urbano, tienen esa capacidad de normalizar las uniones entre niños y adultos. Y eso ha venido desde hace mucho tiempo. Por eso hace un año, más o menos, creo que fue que comenzó, que cambiaron la ley para que estos matrimonios no se dieran tan frecuentemente como se daban en nuestro país. Y fíjense que, como decía la licenciada, ¿no? En otros países es más el probar, el buscar la parte sexual, el descubrir tu parte sexual. Aquí es más el mantener económicamente una familia, el relacionarme con alguien que me pueda sustentar mi día a día, mi colegio, mi comida, y esa parte, como es tan importante que es la de sobrevivencia, pues aquí se da mucho más. La verdad es que tenemos que buscar, como decían, políticas desde el inicio, porque no podemos esperar que lleguen a los 13, 14, 15, 16 años para que ellos tomen decisiones. Tenemos que enseñarles a tomar decisiones para cuando llegue el momento no usar esas decisiones. Las consecuencias del embarazo en adolescente, que lo hemos hablado aquí varias veces, son increíbles, y la cantidad de embarazo en adolescente en nuestro país es muy grande, y gran factor es esta permisibilidad en las uniones en los adolescentes. Desde el punto de vista de esta práctica que vemos y que culturalmente y hasta jurídicamente, como decía Pavón, pues se ha aceptado y se han evacuado sentencias para una desgracia que rompe con la inocencia, habla de que restringe a las personas, a estos niños, de su entorno familiar, ¿ah? Lo aparta de la protección de papá y de mamá. Muchas veces hay un problema de tipo estructural en esas familias, en ese núcleo familiar, pero además le provoca malestar en el aspecto físico y en el aspecto psicológico, en el aspecto psíquico. Ustedes dos nos gustaría que nos abundaran un poco más de cuáles son las principales, con qué se enfrenta el niño, la niña específicamente, que es víctima de la unión antes de estar mentalmente y físicamente preparada, desde el aspecto
de psiquiatría, desde el aspecto de la psicología. Bueno, fíjate, yo decía ahorita que este niño se enfrenta a un mundo que no entiende, que no está preparado para asumirlo. Un adolescente que es un niño, o sea, un adolescente es un niño todavía, no tiene esa capacidad ni la madurez. En el caso de las niñas no tiene la madurez en su cuerpo para poder procrear y está expuesta a un riesgo muy alto. Su vida corre peligro y la vida que viene también corre peligro. Entonces, su pensamiento se transforma, su pensamiento no es ya el de una niña que tiene que jugar o que tiene que estudiar o que tiene que estar con mamá y papá recibiendo abrazos. Es una niña que tiene que hacer otras cosas, enfrentar violencia, porque es uno de los temas importantes que surgen en esas uniones. Es un adulto que va a casarse con una niña, ¿y qué va a hacer ese adulto? La va a dominar, va a estar por encima de ella, y ella, con un temor, con un miedo, todas sus emociones se van a transformar, sus pensamientos van a ser intrusivos, pensamientos de no sentido de vida. Una niña pequeña que se le trochan sus sueños pierde el sentido de vida, y por eso van a nuestra consulta, tanto a psiquiatría como a psicología, muchas niñas que no tienen ningún deseo, motivación. Yo conozco muchas niñas. Yo recientemente estaba trabajando en el hogar de niña Doña Chucha y he visto muchos casos como estos, donde las niñas pensando inclusive en suicidarse, en quitarse la vida porque no quieren seguir vivas. Porque ¿qué futuro le queda a una niña cuando encuentra una persona que no es que está sintiendo un placer, sino que la está violando? Porque una niña, un adulto que está teniendo relación, un adulto, yo le decía a ella, de 3 décadas, de 50, de 60 años, de 40 años, con una niña de 16, eso es exorbitante. O sea, ¿qué va a pensar esa niña? ¿Qué va a tener esa niña en su mente, en su espíritu, en su relación? Pierde la relación con mamá, con papá, con sus hermanos, para convertirse en un adulto que todavía no está preparado para hacerlo. Luis. Mira, nosotros tenemos un sistema emocional que se va adaptando y va madurando según las edades. En la adolescencia está muy mal desarrollado todavía. Por lo tanto, enfrentar esas cargas emocionales de tener una pareja, de tener una casa, de tener relaciones sexuales con personas, pues los adolescentes, lamentablemente, aunque físicamente pueden estar preparados, mentalmente no lo están. Por lo tanto, eso viene al traste con las consecuencias al futuro. Hay un estudio muy interesante que se hizo en México hace 3 años, que también es un problema la unión de adolescentes, y más en el ámbito indígena, y se hizo un estudio y vieron que el mayor problema que tiene es el control del estrés postraumático que tiene esa niña que va a desarrollar durante esa adolescencia y que va a reflejar en la adultez. Eso trae muchísimos problemas emocionales, muchísimos problemas de ideación autolítica o suicida que estábamos hablando. Hay muchas cosas que tienen guardados o que tenemos guardados nosotros genéticamente que se activan cuando estamos en estrés. Pues todo eso se activa con más frecuencia en lo que son los adolescentes que están en esta unión con adultos o a destiempo, vamos a decir. Vemos cómo aumenta la depresión, cómo aumenta el estrés postraumático, como había dicho. Muy frecuente el trastorno límite de personalidad, con cortarse, quererse matar, esos ataques impulsivos. En los varones se vuelven muy violentos, se vuelven muy heteroagresivos. Entonces, ¿cómo prevenir estas que en 10 años van a traer problemas? Pues tenemos que comenzar 10 años antes del niño a entrenarlo, a mirarlo, a adaptarlo a que tome la mejor decisión cuando le llegue el momento. Bien, Sonia, como ustedes como institución entiendo que manejan algunas cifras con relación a esta problemática social, nos gustaría que pudieras indicarnos cuál es el rango de edad entre el cual se ve con más frecuencia este tipo de uniones en nuestro país, y también ¿qué es lo que se ve más? ¿Se ve esa relación entre pares, dos adolescentes que deciden unirse a temprana edad, o se ve con más frecuencia el hecho de que sea un adolescente con una persona adulta? Adelante. Fíjate, en el caso de Dominicana,
es más frecuente la relación con adultos mayores, porque como yo dije, como estas uniones se concentran en los 2 quintiles más pobres de la población, hay detrás de esto también la búsqueda de una relación más conveniente, una relación donde se asume que vas a tener mejores condiciones de vida. Entonces, estas uniones, por eso cuentan, en la mayoría de los casos, cuentan con el aval, con la, de la familia. Y tú dices, yo no olvido nunca a una adolescente que mató a un señor de 61 años en Santiago, y su hermana llorando frente a las cámaras de televisión decía que ellos todos sabían que este hombre maltrataba a su hermanita de 16 años con un hombre de 61 años. Pero él le mantenía no solamente a la adolescente, sino también a la familia. Entonces nos vamos convirtiendo en cómplices de estas relaciones que son no solamente inapropiadas, que sería una palabra muy leve, es que son y está tipificado como abusos sexuales. Y así hay que considerarlo. Por eso yo digo que muchas de estas muertes son evitables, porque si estas personas estuvieran presas, ¿verdad? Estos hombres, porque son hombres abusadores, son violaciones sexuales, y hay que llamarla así, por su nombre. No uniones, y no podemos como pasarle la mano a lo que es un hecho donde hay claramente una impunidad. Entonces, hay que, las cifras en el caso de la República Dominicana colocan a nuestras niñas en uniones muy temprano, o sea, a 14 años, y tenemos, imagínense, hay un 13% de las uniones tempranas que corresponden a niñas menores de 14 años. Eso quiere decir que hay de 12 años, que hay de 13 años, hay de 14 años, y eso es penado. O sea, no debe pasarse por alto el hecho de que estas uniones transcurran como algo normal. Entonces hay que hacer ahí un gran trabajo que empieza por decirle no a la impunidad. Bueno. El otro, sí. Bueno. Sonia, mira, nos vamos a una pausa, pero te prometo que cuando regresemos seguimos contigo. Doctor Roberto Lafontaine. Sonia y los demás panelistas, yo me he quedado pensando porque veo que hay un enfoque sesgado. Yo lo que veo es una sociedad patológica y que esa patología se está manifestando precisamente en estas relaciones en los niños. Pero digo que hay un sesgo porque no contemplan lo que está pasando con el niño. Y además de esto, la solución es muy judicializada y muy medicalizada. Pero no se van al fondo de la situación. No, y lo digo porque ustedes, en el caso de Sonia, ustedes recomiendan políticas. No se van al fondo de la situación porque en la misma medida que en la forma del relacionamiento social se esté dando esta situación y en la misma medida que no se resuelva esto, por más judicialización que se dé, por más medicalización que se dé, solamente el problema va a seguir y uno tendrá que seguir haciendo paneles para la descripción del caso. ¿Qué comentario tiene en este sentido?